Unidad Educativa 11 de noviembre, Filosofía, Grupo número 7. Identidad cultural y construcciones intelectuales de los pueblos ancestrales. Segundo de Bachillerato Paralelo B. Integrantes Robin Sánchez, Sofía Caiza Luisa, Brittany Toapanta, Mauricio Zambrano y Amy Rodríguez. No obstante, la identidad cultural no es un concepto fijo, sino dinámico, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. Conviene también recordar que la identidad cultural, pese a que generalmente está ligada a un territorio geográfico particular o una nación, puede persistir en los grupos o comunidades que se encuentran fuera de su país, como los refugios, los inmigrantes, los desplazados o los exiliados. La identidad de un grupo cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo que ha sido obra de una construcción colectiva. En este sentido está asociado a la historia y a la memoria de los pueblos. La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en funciones de los rasgos culturales comunes. Asimismo, un individuo puede identificarse con más de un grupo cultural o con varias identidades culturales dentro de un grupo más o menos homogéneo, lo que vendría a dar paso a la interculturalidad. Importancia de la identidad cultural. La identidad cultural forma parte de quien uno es y de la propia historia. La identidad cultural puede ser muy relevante en el trato con los demás, especialmente cuando ésta se construye en oposición a otros o en resistencia a otros. Por otro lado, también puede ser un aliado a la hora de experimentar la sociedad desde un punto de vista más abierto. El conocimiento y la aceptación de la propia identidad cultural permite enfrentar las ajenas desde la tolerancia y el entendimiento, sin sentir que el modo de hacer las cosas de los demás es una amenaza para las propias. Elementos de la identidad cultural. Identidad cultural, religión, valores. Las tradiciones morales, éticas y místicas juegan un papel fundamental. Toda identidad cultural está definida a grandes rasgos por algunos de los siguientes elementos. Lengua, un importante porcentaje de toda identidad cultural, residen en el lenguaje, o sea, en el idioma que se habla, pero también en los dialectos geográficos y sociales en las que dicha lengua se habla y se lleva a cabo. Así, por ejemplo, las regiones de una nación pueden tener una identidad cultural distinta a la de otra, a pesar que profesen la misma identidad de nacionalidad. La religión. La religión viene a ser lo que son identidades culturales, tradiciones, donde son místicas de una cultura. Pueden ser similares o distintas a otra, dependiendo de patrones históricos, y ellos juegan un papel fundamental en la identidad cultural, donde un determinado grupo de personas en un mismo lugar tiene distintas maneras de pensar en una religión, dando así que el cristianismo ha sido una de las religiones más usadas durante muchos siglos. Tenemos lo que es la etnia. La etnia son los orígenes racionales y étnicos. Suelen incidir importantemente en la identidad cultural, dando que tradicionalmente las comunidades se han agrupado en torno a ideas comunes de raza, cultura y geografía. Ahora hablemos de un claro ejemplo de las etnias, de lo que es la población afroecuatoriana o población negra en el Ecuador. Se estableció en el país por el resultado de la esclavitud. Los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a sus costas a formar accidentalmente parte del Ecuador, donde venían en grandes embarcaciones. Solo llevaban a personas negras llamados esclavos. Venían de Panamá, Lima, entre otros países. Los estados sociales de una comunidad también comparten rasgos de identidad cultural que pueden ser exclusivos o que permiten identificar entre sí a sus miembros, una forma de hablar, del baile o imaginarnos el comportamiento de su clase y cultura.
suelen distinguir las clases obreras, entre otras. En el Ecuador, los intelectuales indígenas participan en organizaciones indígenas, pero también en instituciones públicas, educativas, periodísticas, etc. Si bien su intervención en la administración pública todavía es bastante limitada, el origen de estos sectores puede localizarse en los proyectos de modernización y sociedad de masas promovidos de rol interventor. Estado en América Latina luego de la Segunda Guerra Mundial, el acceso al sistema educativo y el proceso de urbanización y las migraciones internas producidas a raíz del mismo tiene relación directa con su emergencia. El proceso iniciado en los años 50 del siglo XX desemboca en el surgimiento de organizaciones indígenas de carácter étnico en el Ecuador en torno de los años 80. A la par de estas nuevas formas de mediación entre población indígena y Estado, surgen capas intelectuales indígenas, que serán las encargadas de construir un discurso propio y una representación política directa de la población indígena. Este es el punto culmen de un proceso de construcción histórica del sujeto indígena, que hasta el momento participaba de organizaciones no indígenas, ya sea partidarias o sindicales, que operaban como intermediarios entre sus intereses y los de la sociedad nacional. El rol del Partido Comunista en el Ecuador y su vertiente sindical apoyaba la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, desde 1944. Es fundamental para comprender cómo continúa vigente, aunque ha sido resignificado, el discurso de la lucha de clases entre las organizaciones indígenas de la sierra. He aquí un claro ejemplo. A pesar de la marginación, discriminación, opresión y exclusión en la que nos han sumido los sectores dominantes que controlan el poder político, económico y militar, los pueblos y nacionalidades indígenas hemos logrado recuperar el espacio usurpado en 1492 para cuestionar y poner al descubierto la injusticia social y explotación económica.